Desarrollo psicosocial durante los primeros 3 años. El desarrollo psicosocial se refiere básicamente a cómo la interacción de la persona con su entorno está dado por unos cambios fundamentales de su personalidad. En este video veremos las bases del desarrollo psicosocial, cuestiones del desarrollo en la lactancia, desarrollo durante la primera infancia y qué tan diferentes son los bebés varones y mujeres. Base del desarrollo psicosocial. Las emociones. Las emociones como tristeza, felicidad y temor son reacciones subjetivas a la experiencia que se asocian con cambios fisiológicos y conductuales. Por ejemplo, el temor se acompaña de una aceleración en el ritmo cardíaco y a menudo por acciones de autoprotección. El patrón característico de reacciones emocionales de una persona se empieza a desarrollar durante la lactancia y es un elemento básico de la personalidad. Las personas difieren en la frecuencia con la que experimentan una emoción específica, en los tipos de eventos que pueden provocarla, en las manifestaciones físicas que exhiben y en la forma en que actúan en consonancia. Primeras señales de emociones. Los recién nacidos demuestran claramente cuando están infelices, emiten gritos penetrantes, agitan brazos y piernas y ponen el cuerpo rígido. Es más difícil saber cuándo están felices. Estas señales o signos tempranos de los sentimientos de los bebés son indicadores importantes del desarrollo. Dentro de las primeras señales de emoción está el llanto. El llanto es la forma más poderosa en que los lactantes pueden comunicar sus necesidades. Se han encontrado 4 patrones de llanto. El primero, el llanto de hambre. El segundo, el llanto de enojo. El tercero, el llanto de dolor. Y el cuarto, el llanto de frustración. Otra de las señales es la sonrisa y risa. La primera sonrisa tenue ocurre de manera espontánea, poco después del nacimiento, en apariencia como resultado de la actividad del sistema nervioso subcortical. Las primeras sonrisas en vigilia pueden provocarse con sensaciones leves, como el mover suavemente al bebé de un lado a otro o al soplar sobre su piel. Cerca del primer mes, las sonrisas normalmente se vuelven más frecuentes y más sociables. Durante el segundo mes, a medida que se desarrolla el reconocimiento visual, los bebés sonríen más ante los estímulos visuales como ante caras familiares. Alrededor del cuarto mes, los lactantes se ríen a carcajadas cuando se le besa el estómago o se le hacen cosquillas. ¿En qué momento aparecen las emociones? Identificar las emociones de los lactantes resulta ser un desafío porque no pueden decirnos lo que sienten. Las expresiones faciales no son el único ni necesariamente el mejor índice de las emociones de los lactantes. La actividad motora, el lenguaje corporal y los cambios fisiológicos también son indicadores importantes. Es posible que un lactante esté temeroso sin mostrar una cara de temor. Existe la posibilidad de que el bebé exprese su temor volteándose o alejando la mirada o mediante una aceleración en su frecuencia cardíaca. Las emociones básicas. El desarrollo emocional es un proceso ordenado. Las emociones complejas nacen a partir de aquellas que son sencillas, según un modelo de desarrollo emocional. Poco después de un nacimiento, los bebés muestran señales de
complacencia, interés y aflicción. Emociones que implican al yo. Las emociones autorreflexivas, como turbación, empatía y envidia, solo surgen una vez que los niños desarrollan la autoconcienciación, la comprensión cognitiva de que tienen una identidad reconocible, separada y distinta del resto de su mundo. Las emociones autovalorativas, emociones tales como el orgullo y la vergüenza, la culpa, que dependen tanto de la autoconcientización como el conocimiento de los estándares de comportamiento adaptado por la sociedad. Crecimiento cerebral y desarrollo emocional. El desarrollo del cerebro después del nacimiento se relaciona con cambios en la vida emocional. 4 cambios aparentes en la organización cerebral corresponden de manera aproximada a cambios en el proceso emocional. Durante los primeros 3 meses de edad, la diferenciación de las emociones básicas se inicia al mismo tiempo que en la corteza cerebral se vuelve funcional, momento en que entran en juego las percepciones cognitivas. El segundo cambio sucede alrededor del 9º o 10º mes de vida, cuando los lóbulos frontales empiezan a interactuar con el sistema límbico, las sedes de las reacciones emocionales. El tercer cambio sucede durante el 2º año de vida, cuando el lactante desarrolla la autoconcienciación, las emociones autorreflexivas y una mayor capacidad para regular sus emociones y actividades. El cuarto cambio sucede alrededor de los 3 años de edad, cuando los cambios hormonales en el sistema nervioso autónomo coinciden en la emergencia de las emociones valorativas. La segunda base del desarrollo psicosocial está el temperamento. En ocasiones el temperamento se define como la manera característica biológicamente determinada en la que la persona reacciona a personas y situaciones. El temperamento es el cómo de la conducta, no qué hace la persona, sino cómo lo hace. El temperamento tiene dimensión emocional, pero a diferencia de las emociones tales como temor, excitación y aburrimiento que van y vienen, el temperamento es relativamente consistente y perdurable. Las diferencias individuales en temperamento que se piensa surge a partir de la composición biológica básica de la persona, forma el núcleo de la personalidad emergente. Patrones temperamentales. En un estudio acerca del temperamento que fue hecha por Thomas, Chess y Birch, encontraron 3 tipos de temperamento. Está niño fácil, que eran niños con un temperamento generalmente feliz, ritmos biológicamente regulares y una disposición a aceptar la experiencia nueva. Los niños difíciles eran niños con temperamento irritable, ritmos biológicos irregulares y respuestas emocionales intensas. Y el tercer patrón temperamental eran los niños lentos para entrar en confianza, niños cuyos temperamento general era plácido, pero que vacilan en su aceptación de experiencias novedosas. ¿Cómo se mide el temperamento? Se mide con el IBQ, que es el cuestionario conductual infantil de Rothbard.
Este cuestionario se centra en diversas dimensiones del temperamento infantil, como nivel de actividad, emociones positivas, temor, frustración, capacidad de apaciguamiento y duración de la orientación, así como factores adicionales tales como intensidad del placer, sensibilidad perceptual y variación en la atención. ¿Qué tan estable es el temperamento? El temperamento es innato, probablemente hereditario y bastante estable. El temperamento se desarrolla a medida que aparecen diversas emociones y capacidades de autorregulación. Puede cambiar en respuesta al trato de los padres y otras experiencias vitales. Temperamento y adaptación. Bondad de ajuste. Bondad de ajuste es la idoneidad de las demandas y restricciones ambientales con respecto al temperamento de un niño. Si se espera que un niño muy activo se quede sentado quieto durante largos periodos, o si a un niño lento para entrar en confianza constantemente se le lanza a situaciones novedosas, es posible que surjan tensiones en estos niños. Cuestiones del desarrollo de la lactancia. Dentro de esta tenemos como primero el desarrollo de la confianza. La primera etapa del desarrollo psicosocial que identificó Erikson es la confianza básica versus desconfianza básica. En estos primeros meses, los bebés desarrollan un sentido de la confiabilidad de las personas y objetos en su mundo. Necesitan desarrollar un equilibrio entre la confianza y la desconfianza. Si predomina la confianza como debería, los niños desarrollan la virtud o la fortaleza de la esperanza, la creencia de que pueden satisfacer sus necesidades y cumplir sus deseos. Si predomina la desconfianza, los niños percibirán al mundo como hostil e impredecible y tendrán dificultades para formar relaciones. El siguiente punto es el desarrollo de apego. El apego es un vínculo emocional entre el lactante y el proveedor de cuidados, en donde ambos contribuyen a la calidad de la relación y hacen que dicho vínculo sea recíproco y duradero. Según la teoría etológica, los lactantes y sus padres están biológicamente predispuestos a apegarse entre sí, y el apego promueve la supervivencia del bebé. Patrones de apego. El estudio del apego debe mucho al etólogo John Bowlby, pionero en el desarrollo del apego en animales. A partir de sus estudios con animales y de sus observaciones de niños trastornados en una clínica psicoanalítica en Londres, Bowlby se convenció de la importancia del vínculo madre-hijo y opinó en contra de separar a la madre de su bebé sin proporcionar el cuidado sustituto adecuado. Mary Ainsworth, una estudiante de Bowlby, a inicio de la década de 1950, procedió a estudiar el apego en bebés africanos en Uganda, mediante la observación naturalista de sus hogares. También Ainsworth ideó la situación extraña. La situación extraña consiste de una secuencia de 8 episodios, los cuales duran menos de media hora.
Durante ese tiempo, la madre deja al bebé en 2 ocasiones dentro de una habitación no familiar. La primera vez con un desconocido, la segunda vez deja al bebé solo y el desconocido entra en la habitación antes que la madre. Entonces la madre alienta al bebé a explorar y a jugar de nuevo y le da consuelo si es necesario. Ainsworth y sus colaboradores observaron a bebés de 1 año en la situación extraña y en casa. Encontraron 3 patrones principales de apego, que son el apego seguro, el apego evitante y el apego resistente. El apego seguro muestra un patrón en el que un lactante llora o protesta cuando el proveedor principal de cuidado se aleja y en el que busca de manera activa el regreso del proveedor de cuidados. El apego evitante, patrón en el que el lactante rara vez llora cuando se separa del principal proveedor de cuidados y evita el contacto cuando esa persona regresa. El apego ambivalente, patrón en el cual un lactante experimenta ansiedad antes de que el proveedor principal de cuidado se aleje, muestra angustia extrema durante su ausencia y tanto busca el contacto como lo resiste al regresar esa persona. Otras investigaciones identificaron un cuarto patrón, el apego desorganizado desorientado, en el cual el patrón en el que un lactante, después de separarlo del principal proveedor de cuidado, muestra comportamientos contradictorios a su regreso. ¿Cómo se establece el apego? El bebé construye un modelo de trabajo de lo que se puede esperar de la madre. Siempre y cuando ella actúe de la misma manera, el modelo se sostendrá. Si su conducta cambia, no 1 ni 2 veces, sino de manera repetida, es posible que el bebé altere el modelo y la seguridad del apego puede variar. El modelo de trabajo de apego del bebé se relaciona con el concepto de confianza básica propuesto por Erikson. El apego seguro refleja confianza, el apego inseguro desconfianza. Los bebés con un apego seguro aprenden a confiar no solo en sus proveedores de cuidado, sino en su propia capacidad de obtener lo que necesitan. El papel del temperamento. Es posible que existan condiciones neurológicas o fisiológicas que subyacen a las diferencias temperamentales en apego. Por ejemplo, la variabilidad en frecuencias cardíacas se asocia con irritabilidad y la frecuencia cardíaca parece variar más en lactantes con apego inseguro. El temperamento de un bebé puede no solo tener un impacto directo sobre el apego, sino también un impacto indirecto en lo que respecta a su efecto sobre los padres. Ansiedad ante desconocido y ansiedad de separación. Ansiedad ante desconocido. Desconfianza de personas y lugares desconocidos que exhiben algunos lactantes entre los 6 y 12 meses de edad. Ansiedad de separación. Angustia que exhibe a alguien, por lo general el lactante, cuando se aleja su proveedor
de cuidados. La ansiedad ante lo desconocido y la ansiedad de separación solían considerarse hitos emocionales y cognitivos de la segunda mitad de la infancia que reflejaban el apego hacia la madre. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que aunque la ansiedad ante desconocido y la ansiedad de separación son bastante típicas, no son universales. El que un bebé llore cuando uno de sus progenitores se aleja o cuando alguien nuevo se aproxima puede decir más acerca del temperamento o circunstancias vitales del bebé que acerca de la seguridad del apego. Los bebés rara vez actúan de manera negativa ante los desconocidos antes de los 6 meses de edad. Lo hacen de manera común a los 8 o 9 meses de edad y luego lo hacen cada vez más a lo largo del resto de su primer año de vida. Es posible que ese cambio refleje un desarrollo cognitivo. Efecto a largo plazo del apego. Como lo propone la teoría del apego, la seguridad del apego parece afectar la competencia emocional, social y cognitiva. Mientras más seguro sea el apego del niño a un adulto afectuoso, más fácil será que el niño desarrolle relaciones adecuadas con otros. Durante su lactancia, los niños tuvieron una base segura y pudieron depender de la responsividad de sus progenitores o proveedores de cuidado. Es probable que se sientan lo bastante confiados como para participar en su mundo de manera activa. Los lactantes con un apego seguro tienden a tener vocabulario más amplio y variado que aquellos con un apego inseguro. Los infantes con apego inseguro tienden a exhibir más temor, angustia y enojo, mientras que los niños apegados de manera segura son más alegres. Entre los 3 y los 5 años de edad, los niños con apego seguro tienen mayores probabilidades de ser más curiosos, competentes, empáticos, resilientes y confiados, de llevarse mejor con otros niños y de formar amistades más cercanas que los niños que tuvieron apego inseguro durante su lactancia. El tercer punto es la comunicación emocional con los proveedores de cuidado, regulación mutua. La regulación mutua es la capacidad tanto del lactante como de su cuidador para responder en forma apropiada y sensible a los estados emocionales y mentales del uno del otro. Los lactantes representan un papel activo en la regulación mutua al enviar señales conductuales que influyen en la forma en que el proveedor de cuidado se comporta hacia ellos. Medición de la regulación mutua, el paradigma de la cara inmóvil. El paradigma de la cara inmóvil es un procedimiento de investigación que normalmente se utiliza para medir la regulación mutua en lactantes de 2 a 9 meses de edad, aunque se ha encontrado que lactantes de hasta 1 mes y medio de vida demuestran la respuesta de la cara inmóvil. En el episodio de la cara inmóvil que sigue a esta interacción normal cara a cara, la madre repentinamente se vuelve como de piedra, silenciosa e indiferente. Luego, unos minutos después, resume la interacción normal, el episodio de la reunión. Durante el episodio de la cara inmóvil, los lactantes
tienden a dejar de sonreír y de ver a la madre. Es posible que hagan cara, sonido o gesto, o que se toquen a sí mismos, a su ropa o a una silla, al parecer para darse consuelo o para aliviar el estrés emocional de la conducta inesperada de la madre. El cuarto punto es la referencia social. Hacia el final del primer año de vida, a medida que los lactantes comienzan a moverse por sí mismos y a iniciar conductas complejas, experimentan un importante viraje del desarrollo, la capacidad de participar en comunicaciones persona a persona acerca de un evento externo. La referencia social es la capacidad para buscar información emocional para guiar la propia conducta. En la referencia social, una persona forma un entendimiento de cómo actuar en una situación ambigua, confusa o poco familiar, al tratar de encontrar e interpretar la percepción que de ella tiene otra persona. Los bebés parecen utilizar la referencia social cuando voltean a ver a sus proveedores de cuidado al toparse con una persona o juguetes nuevos. Cuestiones del desarrollo durante la primera infancia. Esta transformación se puede observar no solo en habilidades físicas y cognitivas tales como caminar y hablar, sino en la manera en que los niños expresan sus personalidades e interactúan con los demás. Un infante se convierte en un socio más activo e intencional en las interacciones, siendo en ocasiones él quien las inicia. El emergente sentido del yo. El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos, la representación total de nuestras capacidades y rasgos. Describe lo que sabemos y sentimos acerca de nosotros mismos y guía nuestras acciones. El autoconcepto se desarrolla a partir de una situación de experiencia en apariencia aislada. Los lactantes empiezan a extraer patrones consistentes que forman conceptos rudimentarios del yo y del otro. Desarrollo de la autonomía. Erickson identificó el periodo aproximado entre los 18 meses y los 3 años de edad como la segunda etapa del desarrollo psicosocial. Anatomía versus vergüenza y duda, que se distingue por un viraje del control externo al autocontrol. La virtud o fortaleza que emerge durante esta etapa es la voluntad. El entrenamiento de esfínteres, que en la mayoría de los niños se completa con mayor rapidez si se inicia después de los 27 meses de edad. Es un paso importante hacia la autonomía y el autocontrol. También lo es el lenguaje. A medida que los niños se vuelven más capaces de dar a entender sus deseos, se vuelven más poderosos e independientes, dado que la libertad ilimitada no es ni segura ni sana, decía Erickson. La vergüenza y la duda tienen un lugar necesario. Los infantes necesitan que los adultos establezcan límites adecuados y la vergüenza y la duda los ayudan a reconocer la necesidad de tales límites. Desarrollo moral, socialización e internalización. La socialización
es el proceso mediante el cual los niños desarrollan los hábitos, habilidades, valores y motivos que lo hacen miembros responsables y productivos de la sociedad. La socialización depende de la internalización de estos estándares. Los niños exitosamente socializados ya no obedecen las reglas u órdenes tan solo para obtener recompensa o para evitar castigo. Han hecho propios los estándares de la sociedad. Desarrollo de la autorregulación. El control. El niño controla su conducta para conformarse a las demandas o expectativas de sus proveedores de cuidado, aun cuando no se encuentran presentes. La autorregulación es la base para la socialización e integra todos los dominios del desarrollo físico, cognitivo, social y emocional. Orígenes de la conciencia, obediencia comprometida. La conciencia implica tanto una incomodidad emocional al hacer algo malo como la capacidad de limitarse de hacerlo. La conciencia depende de la disposición a hacer lo correcto porque el niño cree que es lo correcto, no solo porque alguien más lo haya dicho. Kochanska y sus colaboradores buscaron los orígenes de la conciencia en un estudio a un grupo de infantes y madres en Iowa. Se consideró dos términos de obediencia. La primera, la obediencia comprometida. La obediencia comprometida es el término que utiliza Kochanska para la docilidad incondicional hacia las órdenes parentales sin recordatorio o falla, y la obediencia situacional, que es el término que usa Kochanska para el acatamiento de las órdenes de los padres solo en la presencia de señales de control parental en marcha. La obediencia comprometida se relaciona con la internalización de los valores y reglas paternas. La obediencia comprometida y la obediencia situacional se pueden distinguir en niños incluso de 13 meses de edad, pero sus raíces se remontan a un tiempo anterior de la infancia. Factores en el éxito de la socialización. Los factores implicados en el éxito de la socialización pueden incluir la seguridad del apego, el aprendizaje observacional a partir del comportamiento de los padres y la responsividad mutua entre padres e hijos. No todos los niños responden a la socialización del mismo modo. Por ejemplo, es posible que un infante con temperamento temeroso responda mejor ante recordatorios gentiles que a reprensiones severas. El apego seguro y una relación cálida y mutuamente responsiva entre progenitor e hijo parecen fomentar la obediencia comprometida y el desarrollo de la conciencia. La cooperación receptiva va más allá de la obediencia comprometida. Es la disposición entusiasta del niño por cooperar de manera armoniosa con cualquiera de sus padres, no solo en situaciones de disciplina, sino en una variedad de interacciones cotidianas, incluyendo rutinas, tareas, higienes y juegos.
La cooperación receptiva le permite al niño ser un socio activo en su socialización. ¿Qué tan diferentes son los bebés varones y mujeres? Ser mujer o varón afecta la apariencia de la persona, la forma en que mueve su cuerpo y la manera en que trabaja, juega y se viste. Influye en la manera en que piensa acerca de sí misma y acerca de lo que otros piensan de él o ella. Diferencia de géneros en lactantes e infantes. Los varones son un poco más largos y pesados y pueden ser ligeramente más fuertes. Las niñas reaccionan menos ante el estrés y tienen mayores probabilidades de sobrevivir la lactancia. Al momento del nacimiento, el cerebro de los varones es casi 10 veces más grande que el de las niñas. Por otra parte, los dos sexos son igualmente sensibles al tacto y tienden a presentar la dentición, a sentarse y a caminar aproximadamente a las mismas edades. También alcanzan los demás hitos motores del desarrollo de la lactancia prácticamente al mismo tiempo. Una de las primeras diferencias conductuales entre niños y niñas y que se presenta alrededor del primer año de edad es la preferencia por juguetes y actividades de juego y por compañeritos de juego del mismo sexo. Por medio del uso de tareas adecuadas a la edad, los psicólogos cognitivos encontraron evidencia de que los lactantes empiezan a percibir diferencia entre varones y mujeres mucho antes de que su edad se diferencie por género e incluso antes de que puedan hablar. ¿Cómo los padres moldean las diferencias de género? Los padres empiezan a influir en las personalidades de varones y niñas a una edad muy temprana. Los padres varones en especial promueven la tipificación de género, el proceso mediante el cual los niños aprenden conductas que su cultura considera apropiadas para cada sexo. Los progenitores varones tratan a niños y niñas con más diferencia que las madres, incluso desde el primer año de vida. Durante el segundo año de vida, los papás hablan más y pasan más tiempo con sus hijos varones que con sus hijas. Las madres hablan más y con mayor respaldo con sus hijas que con sus hijos varones. Los padres varones de infantes juegan más rudamente con sus hijos del mismo sexo y demuestran mayor sensibilidad hacia sus hijas. Contactos con otros niños. Aunque los padres influyen de manera significativa en la vida de los niños, las relaciones con otros niños, tanto dentro como fuera del hogar, también son importantes desde la lactancia. Hermanos y hermanas. Las relaciones entre hermanos se inicia con el nacimiento de un nuevo bebé en la familia y siguen desarrollándose de manera tanto positiva como negativa a lo largo de la infancia. La llegada del nuevo bebé. Los niños reaccionan de diferente forma a la llegada de un hermano o hermana. A fin de obtener la atención de la madre, algunos se chupan el dedo, se mojan o empiezan a hablar como bebés. Otros se aíslan. Algunos se sienten orgullosos de ser los grandes, que pueden vestirse solo, ir al baño y ayudar a cuidar del bebé.
Gran parte de la variación en la adaptación de los niños al nuevo bebé puede ser que tenga que ver con la edad del niño, la calidad de su relación con la madre y la atmósfera familiar. El nacimiento de un hermano menor puede también cambiar la forma en que la madre se comporta hacia un hijo de mayor edad, al menos hasta que se adapte al recién nacido. ¿Cómo interactúan los hermanos? Las relaciones con los hermanos representan un papel definitivo en la socialización. Difiere al de las relaciones con los progenitores o pares. Los conflictos entre los hermanos se pueden convertir en un vehículo para la comprensión de las relaciones sociales. Por lo general, los niños menores desarrollan un apego a sus hermanos y hermanas mayores, aunque es posible que exista una rivalidad, también existe el afecto. Los conflictos entre hermanos aumentan de forma notable después de que el hijo menor alcanza los 18 meses de edad. Empiezan a reconocer el tipo de conducta que alterará o molestará al hermano o hermana mayor y qué conductas se consideran malas o buenas. A medida que aumenta esta comprensión cognitiva y social, los conflictos entre hermanos tienden a volverse más constructivos y los hermanos menores participan en los intentos de reconciliación. Sociabilidad con no hermanos. Los lactantes y aún más los infantes muestran interés por la persona fuera del hogar, en particular personas de su tamaño. Durante los primeros meses de vida muestran interés por otros bebés, mirándolos, sonriendo y sureando. De los 6 a los 12 meses de edad sonríen, tocan y platican cada vez más con otros bebés. Desde el año y medio y casi hasta los 3 años de edad, los niños muestran más interés en lo que hacen otros niños, así como una mayor comprensión de cómo lidiar con ellos. Los infantes aprenden por medio de imitarse unos a otros. Los juegos como sigue al líder ayudan a los infantes a conectarse con otros niños y sirven de base para juegos más complejos durante los años preescolares. Algunos niños son más sociables que otros, lo que refleja rasgos de temperamento, tales como un estado de ánimo habitual, su disposición a aceptar a personas nuevas y su capacidad para adaptarse al cambio. La sociabilidad está influida por la experiencia. Los bebés que pasan tiempo con otros bebés, como en la guardería, se sociabilizan con mayor facilidad que aquellos que pasen todo el tiempo en casa solos.